buenas noches, hermanos y hermana que nos acompaña. Ahorita esperamos que se nos integren más personas, esperemos que se estén atrasando por los charcos que hay, ¿verdad? Es un gusto estar aquí con ustedes. Déjenme verificar que me escucho. Perfecto, ok. Estamos cortos de personal, pero con las ganas de darle. Vientos. Muy bien. Vamos a, antes de entrar en materia, quiero mostrarles algo. Les voy a leer algo que vi hoy en el Twitter. Está en inglés, así es que el que no sabe inglés, no se crea, lo voy a traducir. Lo voy a traducir. Todos sabemos de lo que está pasando ahorita en Afganistán. Durante 20 años se había tratado de mantener un gobierno que no involucrara directamente a los talibanes, que son un grupo extremista que imponen el Islam como gobierno, una teocracia, ¿verdad? Lo que antes existía en el Antiguo Testamento, en la Biblia, que Dios gobernaba por medio de un rey o de los jueces, pues esto hacen estos señores, pero a la religión de ellos, que es el Islam, pero muy el extremo. Toman muy literal la parte de, todas las partes que dice el Corán, de que corretees a la gente que no cree y mata a los que son no creyentes, y si creen declaran a Jesús como Dios, es blasfemia, así es que hay que matarlos. Bueno, ese grupo terrorista se tomó la ciudad de Kabul en Afganistán y prácticamente ahora son los nuevos dueños, son los nuevos jefes que están a cargo. Ahí está. Entonces me llegó este tweet de un pastor que sigo en las redes de lo que está pasando ahorita. Hagan de cuenta que llegan ellos, y creo que sí han visto las imágenes en internet o en la tele, que la gente tan desesperada de quererse ir, se estaba agarrando de los aviones que despegaban y se agarraban del terreno de aterrizaje o de donde pudieran agarrarse, y pues apenas empezaba a despegar, y obviamente la velocidad que lleva el avión y la fuerza del aire y todo, pues se soltaban y pues vete a saber si sobrevivían o no. Y entre todas esas cosas que están sucediendo, me llegó esta nota que dice, el encabezado dice: grupo talibán va de puerta en puerta buscando cristianos. Buscan entre sus pertenencias y en sus teléfonos, buscando si tienen Biblias electrónicas. Ya ve que podemos buscar las aplicaciones o bajar las aplicaciones de la Biblia. Denme un segundito. Ahí va, ahora sí. Ahora dice: estamos escuchando de fuentes confiables que el grupo talibán está demandando que las personas entreguen sus teléfonos. Y si ellos encuentran una Biblia en su aparato, ahí en el momento te están matando. Y esto lo dice el doctor Rex Rogers, que es el presidente de una organización altruista que trabaja en la región de Afganistán. Dice: es increíblemente peligroso en este momento para que los afganos tengan cualquier cosa que tenga que ver con el cristianismo en sus teléfonos. Porque, dice, es tan peligroso buscar la compañía de otros cristianos. Muchos afganos creyentes están completamente solos. No tienen ningún otro cristiano con quien siquiera puedan conversar. Muchos de ellos, la mayoría, ni siquiera se atreverán a buscar una iglesia para congregarse. Están solos, llenos de temor y buscándonos, aquellos extranjeros, para que les ayudemos. Entonces, la nota continúa diciendo lo que está sucediendo, de que entran a las casas,
sacan a las niñas, a las mujeres. Si tienes cualquier niña de 12 años en adelante, estás obligado a poner una tacha, una X afuera de tu casa para que el talibán pueda llegar y llevársela. Algún hombre que esté casado, cualquier mujer casada, si les gusta, ellos matan al esposo y se llevan a la mujer. Los negocios que antes tenían afuera, así como aquí tenemos venta de calzado, venta de pantalones, a veces tienen alguna mujer modelando el pantalón o la blusa, inmediatamente los quitaron, porque las mujeres tienen que estar cubiertas de pies a cabeza y nada más los ojos lo suficiente para que ellas puedan ver por dónde caminan. Entonces este régimen se acaba de instalar ahí. La razón por la que les comparto esto, hermanos, es porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, somos 7 incluyéndome a mí, que estamos aquí. Tenemos toda la libertad, salvo las restricciones del COVID, ¿verdad? Pero tenemos absolutamente toda la libertad de tener en nuestras manos una Biblia. Aquí tengo una, acá tengo otra. Todas las que quieran, las personas que tenemos la libertad de transmitir para que la gente se conecte. Y realmente hasta que ves estas cosas, damos muchas cosas por sentado, ¿verdad? Damos así de que hoy no estudio, hoy no me reúno. Y no sabemos por cuánto tiempo vamos a tener esta libertad. Entonces, tener siempre eso en mente de que tenemos un gran privilegio de tener las Escrituras y poderlas estudiar y congregarnos. Ahora sí, vamos a iniciar con una oración y luego ya entramos en materia. Dios Todopoderoso, te doy muchas gracias por la oportunidad de que nos das de reunirnos. Gracias porque todos tenemos cosas que hacer, trabajo, proyectos, familia, afanes, hambre, todo, Señor. Y aún así nos has puesto en nuestro corazón el reunirnos para estudiar tu bendita palabra. Gracias te damos por la revelación que tenemos en ella. Te suplico que en esta noche permitas que tu palabra fluya a través de mi boca, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender. Danos un espíritu de sabiduría y de revelación. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, espíritu de sabiduría y revelación. Hoy vamos a estudiar la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 23. Justo donde dejó el pastor Pedro, vamos a continuar de ahí. Vamos a entrar directo entonces. Dice, el espíritu de sabiduría y revelación. Lo voy a leer completo del 15 al 23 y luego ya lo desmenuzamos. En la versión Reina Valera dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuál es la característica de esta carta, de esta iglesia, hermanos? Esta iglesia es diferente a la iglesia de los Gálatas. ¿Se acuerdan que los Gálatas estaban emproblemados que los judaizantes y que agarra la ley? Estos señores no. Estos señores sí estaban arraigados, ¿verdad? Esos señores sí iban por donde debía de ser. Bajo esa mentalidad es que les está escribiendo Pablo, agradeciéndole a Dios por cómo estaban comportándose, cómo estaban creciendo espiritualmente. Y entonces es cuando dice, iniciando en el versículo 15, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Cuál causa? Los versículos del 1 al 14 hablan de la predestinación y de la voluntad de Dios, que es la responsable de otorgarnos fe y salvación. La causa es Dios
y la gloria que Él se lleva al hacer esto por nosotros. ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos todo lo de la predestinación? Cómo Dios hace, nos predestina, nos llama, nos elige. Bueno, dice Pablo, por esta causa, por la gloria de Dios, por la causa de la predestinación, por esto que les vengo explicando, esa es la causa. A Pablo le llega la noticia de la buena fe y el comportamiento amoroso que tienen en la iglesia de Éfeso. Entonces, esta es la causa a la que se refiere él en el versículo 15. Por esta causa, que ustedes están bien en la fe, que ustedes entienden la predestinación, que ustedes entienden el mensaje, dice el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir, por esta causa, lo que han entendido, por esta razón, el comportamiento ejemplar, Pablo da gracias a Dios e intercede por ellos cuando ora. Creo que es un término muy fácil, un concepto fácil de entender, ¿no? Es como si tú le estás enseñando algo a tu hijo, a algún compañero, y tú ves que va aprendiendo, tú ves que le está echando ganas, que le está quedando, pues es muy fácil dar gracias a Dios, ¿verdad? Por esta causa, yo doy gracias a Dios por ustedes y me acuerdo siempre de ustedes en mis oraciones. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Ahora aquí se pone bueno, porque el versículo 16 viene diciendo, no ceso de dar gracias por vosotros. Hasta ahí dice, muy agradecido por lo que ustedes han logrado entender, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y en sus oraciones, ¿qué está haciendo Pablo? En el versículo 17 dice, en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces explica, les doy gracias por ustedes, pero no solo eso, sino que estoy pidiéndole a Dios para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? La petición de Pablo es que Dios les conceda espíritu de sabiduría y de revelación. Vamos a estudiar esos dos términos, ¿ok? Y cuando dice Pablo revelación lo vamos a entender como conocimiento. No vamos a entender revelación como ese concepto de escuchar la voz de Dios o alguna revelación mística, sino revelación lo vamos a entender como conocimiento, el venir a conocer o a entender información. Les voy a leer una nota que viene en la Biblia de Estudio de la Reforma acerca de lo que es la iluminación del Espíritu Santo, que tiene que ver con la sabiduría y la revelación o conocimiento, ¿okay? Dice, la Biblia no es un libro oscuro, todo lo contrario, es fuente de una luz muy necesaria. El salmista llama la palabra de Dios, lámpara es a mis pies, luz para mi camino. El Salmo 119, 105. No todas las partes de las Escrituras son igualmente claras a nuestro entendimiento. Ciertos pasajes son difíciles de entender. Luchamos en algunas partes del texto para entender mejor su significado. El efecto del pecado sobre nosotros es oscurecer nuestras mentes, por eso batallamos en entenderlo. En nuestra naturaleza caída, somos criaturas de la oscuridad desesperadamente necesitadas de luz. ¿Okay? Ese es el fundamento, de ahí es donde partimos nosotros tratando de leer las Escrituras. Aunque las Escrituras mismas son la luz para nosotros, es preciso contar con iluminación adicional para que podamos percibir con claridad la luz. El mismo Espíritu Santo que inspira las Escrituras obra para iluminar las Escrituras en nuestro beneficio. Él, el Espíritu Santo, arroja más luz sobre la luz original. La iluminación es la obra del Espíritu Santo. Nos ayuda a oír, a recibir y a entender correctamente el mensaje de la palabra de Dios. Como escribe el apóstol Pablo, esto está en 1 Corintios 2, 9 al 11. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres,
¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Aquí Pablo hace una analogía a la experiencia humana. Tú puedes aprender muchas cosas sobre un individuo al observarlas u oír acerca de ellas, pero no puedes saber lo que está pasando en su mente ni en su espíritu a menos que él decida revelártelo. Solo él o ella sabe lo que está pensando. Del mismo modo, es el Espíritu Santo quien conoce los pensamientos más íntimos de Dios. Pablo dice que el Espíritu escudriña las profundidades de Dios. Esto no significa que el Espíritu Santo debe investigar y escrutar la mente de Dios para ser instruido. No, Él no está buscando información que le falte. Él escudriña como lo hace un reflector en la noche para iluminar aquello que de otra manera permanecería oculto. Es decir, el Espíritu Santo no es que desconozca algo de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, sino que el Espíritu Santo, sobre lo que tú y yo estamos leyendo, es como ese reflector que viene y nos ilumina y nos revela para nosotros tener ese conocimiento. Entonces, ¿qué es lo importante de estos, hermanos? Vamos a entrar a ver la diferencia entre sabiduría y revelación, pero lo que hay que tener súper claro es que todo esto es obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Por lo tanto, leemos una escritura inspirada y necesitamos de un poder sobrenatural que nos abra el entendimiento para que podamos entender y tener ese conocimiento que viene en la Biblia. Estoy seguro que han conocido personas, al menos en internet, gente que muy estudiosa de la palabra, incluso ateos que saben manejar la Biblia en el sentido histórico, gramático, literario. Lo manejan de una manera impresionante, increíble, pero no entienden lo que las Escrituras dicen porque no tienen el Espíritu Santo. Una persona no regenerada, una persona que no tiene el Espíritu Santo, nos puede llevar de calle a nosotros como creyentes en el conocimiento, pero si no tienen el Espíritu Santo, lo que no van a tener es sabiduría, no van a entender para nada lo que las Escrituras tienen que decir. Fíjense en unos versículos que mencionan lo que es el espíritu de la sabiduría. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Recalca aquí que para que tengas el conocimiento de su voluntad, debes estar en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es fundamental entender que lo que nosotros hacemos cuando estudiamos la Biblia no es meramente intelectual. Necesitamos y dependemos del Espíritu Santo para que se revele esa información. Otro ejemplo, Isaías 11, versículos 1 y 2. Isaías 11, 1 y 2. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esta es una promesa, una profecía de un Mesías que vendrá. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Quién es el Espíritu de Jehová? El Espíritu Santo. Inmediatamente después dice: espíritu de sabiduría y de inteligencia. Si se fijan, ahí hace como una referencia específica o perfecta a lo que Pablo le dice a los Efesios: espíritu de sabiduría. ¿Y quién es ese espíritu de sabiduría? ¿Quién lo da? Lo dice en el versículo 2 de Isaías 11: reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y lo te pone ahí punto y coma: Espíritu de Jehová, como describiéndote ahora sí. Espíritu de Jehová, ¿quién es o qué es? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Se fijan? Son conceptos que hemos estado estudiando y todo esto lo engloba Dios. ¿Quién es Dios en una de sus personas, verdad? Que es el Espíritu Santo. Nosotros como creyentes gozamos de esta promesa, la promesa de Isaías, porque la promesa de Isaías es que vendrá un Mesías. Y nosotros como creyentes tenemos la promesa de que somos
como Él. Somos hechos a su imagen y semejanza, somos regenerados, por lo tanto gozamos de ciertos atributos que tiene Jesús. Nosotros los creyentes también los tenemos. Fíjense lo que dice 1 Corintios 2, 15 y 16. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Ahí está la promesa. Para nosotros los creyentes tenemos la mente de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo que nos da el discernimiento, que nos ayuda a entender de manera espiritual la palabra de Dios para que podamos obtener el conocimiento. ¿Ok? De esa manera llegamos al conocimiento, la revelación. Entonces, la revelación a la que está haciendo alusión aquí Pablo, bueno, no, más adelante lo voy a mencionar. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sabiduría y revelación? Acabamos de ver cómo es que llegamos a ese conocimiento por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera. ¿Cuál es la diferencia ahora entonces entre sabiduría y revelación? Porque dice espíritu de sabiduría y de conocimiento. Sabiduría. Sabiduría es aplicar el conocimiento de la voluntad de Dios a las situaciones de la vida cotidiana. Así, aplicar el conocimiento de la voluntad de Dios a las situaciones de la vida cotidiana. O si lo quieren más cortito todavía es aplicar el conocimiento de la voluntad de Dios. Hasta ahí. Aplicar el conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es la sabiduría. La sabiduría nos permite percibir la realidad de manera precisa. Sabiduría no solo es el conocimiento intelectual, sino conocimiento que ha bajado al corazón y que afecta tu manera de vivir. Sabiduría es entender la manera de aplicar a nuestra vida las verdades espirituales. Sabiduría es la habilidad de discernir correctamente y tomar la mejor decisión basado en el conocimiento y el entendimiento. Entonces, si se fijan, la base para la sabiduría es el conocimiento de Dios, el temor de Dios. El tenerlo es necesario para que pueda ser sabio espiritualmente en las cosas de Dios. Ahora, como mencioné ahorita, la palabra revelación, como la estamos viendo aquí, la estamos entendiendo como conocimiento. ¿Por qué? La palabra revelación significa, es el descubrimiento, es decir, no descubrimiento como que, ay, mira lo que descubrí, sino descubrimiento del acto de descubrir, de velar o de quitar de encima algo para que lo veas. Es el descubrimiento o quitar el velo, remover aquello que lo esconde de algo oculto. Eso es la revelación. En ese sentido, entendemos que Dios nos concede conocimiento que anteriormente no teníamos. Esa es la revelación. Dios nos concede el conocimiento de algo que nosotros no teníamos. Y más importante aún, como leímos ahorita, de que ¿quién conoció la mente? No, perdón, en Colosenses 1:9. Perdón, está en 1 Corintios 2, 9 y 11, perdón. Cuando dice, asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Como decía el ejemplo, yo tengo un amigo de muchos años y yo conozco muchas cosas de él, ¿verdad? Y puedo conocer a qué escuela fue, cómo se llaman sus padres, sus hermanos, dónde ha vivido, dónde trabaja. Conozco de él. Pero al menos de que él, por muy amigo mío que sea, si él no me revela, si él personalmente no me dice a mí, Benjamín, me siento triste, Benjamín, yo en mi mente en este momento estoy pensando yo en este momento me siento tal, si él no me lo dice, yo puedo tratar de adivinar por sus reacciones y demás, pero no voy a ser claro. No le voy a atinar, no voy a saber exactamente lo que está en su interior. De la misma manera da ese ejemplo diciendo, ¿quién conoce la mente de Dios? ¿Quién conoce a Dios sino a Dios mismo? Y Dios nos concede el Espíritu Santo que nos dice, mira, Dios es de esta manera. Y por medio de su palabra
con la palabra, por medio del Espíritu Santo, nos revela, nos quita eso y nos da conocimiento, revelación, información, conocimiento. Hasta ahí nada más, no es todavía sabiduría, hasta ahí es conocimiento. Fíjense lo que son las cosas, porque la sabiduría es el uso correcto de ese conocimiento, es la diferencia. Puedes tener muy poco conocimiento, pero ser sabio. Es decir, tomar decisiones correctas, aunque no tengas mucha información. Puedes ser una persona que solo estudió hasta la primaria, comparándote con tal vez un físico nuclear que trabaja en la NASA y que diseña cohetes y todo, pero tú puedes ser, dentro de tu poco conocimiento, una persona sabia porque tomas decisiones que son buenas para tu vida, que honran a Dios. En cambio, puedes ser una persona con mucho conocimiento y no ser sabio, tomar decisiones que te perjudican a ti y a los demás. Esa es la gran diferencia. El que tengas mucho conocimiento no es garantía de que seas sabio. Al contrario, puedes tener poco conocimiento en ese sentido de educación o de tener muchos datos en la cabeza, pero sí ser sabio. ¿Hasta aquí preguntas, hermanos? ¿O algo que quieran aportar?
Yo sí le entendí. ¿Los demás? Sí. Es muy interesante lo que dice, hermano, porque am, estudiando el tema y no nada más de ahorita, sino de ya de tiempo, estoy completamente de acuerdo con usted en lo que dice la revelación. Definitivamente la revelación es que se te descubra algo que antes no sabías, tal cual como lo dice. Tienes el conocimiento, pero pues no lo entiendes. En este caso en específico tal vez es el conocimiento no lo tenías, o sea, te lo revelan porque no lo estabas viendo, no lo sabías, esa revelación. Y uno de los peligros que se han visto en las iglesias es los extremos, ¿verdad? Tanto el extremo de decir, ¿sabes qué? Dios ya no te habla, Dios personalmente, ¿verdad? Dios ya no te habla, Dios ya no hace milagros, Dios ya no se mueve, Dios ya no hace esto. Como apagar al espíritu y decir, ponerle límites a Dios y no, tú es que tú ya dejaste de hacerlo y tú ya no lo haces. Entonces, ese es un peligro y coincido completamente con ustedes de decir, vas a levantar una iglesia falta de fe, una iglesia no creyente en la soberanía de Dios, que Él puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. Y el otro extremo de decir, Dios me habló y me dijo que yo puedo hacer esto, o Dios me habló y traigo un mensaje para ustedes de tal y cual cosa, tomando literal muchas partes de la Biblia donde dice de profetizar, etcétera, etcétera. Entonces, el equilibrio de tratar de evitar esos dos extremos es reconocer siempre que la palabra de Dios sí es palabra revelada de Él, la cual nos fue dada como base, como punto de partida, y decir, a ver, no me voy a ir al extremo de decir que Dios no obra ahora, porque la palabra no lo dice así. La palabra no dice que van a dejar, Dios en cierto tiempo va a dejar de obrar así. Vienen muchos pasajes donde es claro que Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Y Él puede obrar y obrará como Él quiere. Y también tomar la palabra para decir, oye, Dios me dio una revelación de decir esto y esto. Ah, bueno, ven a la palabra y compáralo. Si tu revelación que dices tener de Dios es compatible con la palabra, debe de ser compatible y en línea con toda la palabra, porque si no, entonces no es revelación de Dios. Entonces, yo creo que sería saludable nosotros siempre mantenernos con la palabra de Dios revelada físicamente en escrito, en nuestra mente saber siempre de que, ok, me dicen esto, ¿qué dice la palabra? Me dicen esto, ¿qué dice la palabra? La palabra es la que siempre va a ser nuestro estándar y nuestro cimiento para decirnos si algo es correcto o es falso. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿O continuamos? Dime.
Oh, muchas gracias por ese comentario, hermano. Me resuena mucho conmigo porque lo que tú estás comentando, al escucharte, yo veo cómo ese conocimiento que tú tenías de leer la Biblia X cantidad de veces, pero que ahora te está siendo revelado para que sea sabiduría, esa sabiduría se convierte en fruto, porque ahora cambia tu manera de actuar, ahora lo aplicas. Amén, hermano. Y otra vez tocando ese tema que usted acaba de decir, lo lees, lo lees, lo lees, te lo sabes, es conocimiento. ¿Y quién te da esa revelación? El Espíritu Santo. ¿En qué momento? Que Él decide. ¿Para qué? Para fruto, para gloria de Él. Amén, hermano. Amén. ¿Qué les parece si continuamos? Más claro ni el agua. Ok. Versículo 18, hermanos. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pregunta, ¿cuál es el objetivo de que Dios nos dé entendimiento e información? ¿Cuál es el objetivo de que Dios nos dé entendimiento e información? Porque aquí lo dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Primer punto, para que entendamos la esperanza a la que hemos sido llamados. ¿Cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados, hermanos?
Ese es el primer punto que dice él, que alumbren los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Entendiendo nosotros como creyentes que nuestra esperanza no está en esta tierra, nuestra esperanza no está en lo temporal, nuestra esperanza no está en nada de lo que vemos, sino que andamos por fe. Sabemos que después de esto es cuando realmente inicia para nosotros. Y el segundo punto dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Entonces el segundo punto, la segunda razón, es para que conozcamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. ¿De quién somos coherederos? De Cristo, de Dios. Somos coherederos. Por eso dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? ¿Y cuál es esa herencia? ¿De quién somos coherederos? De Cristo. Vamos a obtener lo mismo que tiene Cristo, una comunión eterna con el Padre, una glorificación por medio de lo que Él hizo por nosotros. Nuestra herencia no es carnal y el conocimiento que recibimos de Dios debería impulsarnos a ser cada vez más de mente celestial. Hay una frase en inglés que se dice heavenly minded, y significa eso, mente celestial. ¿Qué significa? Que tu mente está en las cosas de Dios, que tu mente no está fijada o no está enfocada. Cuando tú ves las cosas como si tuvieras lentes como yo, sin los lentes imagínense que yo veo el mundo como un daltónico, ¿verdad? Gris, pálido, ciertos colores. Y yo cuando me los pongo me cambia todo y ya veo todos los colores. Esa es la razón por la que nuestra herencia, si tenemos el entendimiento, la sabiduría de nuestra herencia, cambia nuestro enfoque de decir, este sufrimiento, aunque me duele, sé que es para mi beneficio porque no es para este momento. Me está haciendo más como Cristo para glorificarlo y para que yo pueda anhelar más estar con Él por la eternidad. Colosenses 3, versículos 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso, hermanos, es la sabiduría, la aplicación del conocimiento, el entenderlo, es decir, ok, me pasan cosas igual que a todos los demás, me duele, porque obviamente todos pasamos por cosas dolorosas. Se fue mi esposa, perdí a un hijo, cosas dolorosas que nos pueden llegar a suceder y que no entendemos el propósito. Y les voy a ser sinceros, la Biblia no te enseña que todo tenga que tener un propósito que tú sepas o que tú entiendas. La historia de Job, al final, Job cuando le pregunta a Dios, ¿qué hice? ¿Por qué haces esto? Y desde el principio Dios dice a Satanás, mira Job, no hay nadie como él, es recto, íntegro. Y todo lo que le pasó, al final Job cuestiona a Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? ¿Quién eres tú para cuestionarme? Así de fácil. Cuando entendemos que nuestra esperanza y nuestra herencia es Dios y nos dejamos llevar por su soberanía, esas cosas que nos duelen y nos hacen sufrir van a hacer que nosotros entendamos que tiene un propósito eterno. No que Dios quiera darnos en este momento la vida fácil o la vida sin dolor. ¿Continuamos, hermanos? ¿O alguien quiere decir algo? Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Esta es la segunda parte del versículo 18 que dice, que Dios les alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a los que han sido llamados, cuáles son las riquezas de su gloria en la herencia, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con los que creemos.
según la operación del poder de su fuerza, y luego hace aquí un hincapié, donde está hablando del poder de Dios que obra para con nosotros, y dice, ese mismo poder que operó con su fuerza en Cristo, resucitándolo de los muertos. Fíjense lo que está diciendo, hermanos, que conozcamos no nada más, no solamente a Él y la herencia, sino el poder que Él tiene, el poder que Él obra en nosotros, que es el mismo poder que obró en Cristo para resucitarlo de los muertos. Este poder que transforma nuestra mente es el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. El Espíritu Santo hace una labor sobrenatural para permitir que podamos discernir espiritualmente las cosas de Dios. Él, el Espíritu Santo, es el único que puede hacerlo. Por eso decíamos ahorita, puedes leerlo, puedes conocerlo, puedes memorizarlo. Incluso, hablo por mí, personalmente, pasa que yo le ruego a Dios, ayúdame a entenderlo. Y no siempre pasa, no siempre tengo ese entendimiento de, pues ya me quedó claro, ya sé cómo aplicarlo. Y hay ocasiones donde lo leo, como dice el pastor, ya lo leías y de repente te muestra una cara que dices, ah, caray, eso nunca lo había entendido de esa manera. Se transforma en sabiduría, lo aplicas y da fruto. Entonces, ese mismo poder, que es el Espíritu Santo que resucitó a Dios, y esto lo digo, lo reitero porque para mí es algo increíble, es algo, de alguna manera es como que muy tangible para nosotros los creyentes, que decimos, creemos que Jesús resucitó, sabemos que la tumba está vacía, y te admiras del poder que tiene Dios de resucitar al muerto o a los muertos. Y aquí nos dice, ese mismo poder que sacó a Jesús de la tumba, que resucitó a nuestro Señor, ese mismo poder está en nosotros. Ese mismo poder nos revela, ese mismo poder Dios lo usa para darnos sabiduría y conocimiento de Él. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros no estamos muertos espiritualmente. Ahora sí podemos discernir las cosas de Dios porque por ese poder que resucitó a Cristo podemos hacerlo. No sé ustedes, pero eso a mí me llena de asombro, me llena de admiración, y creo que esa es la labor que busca hacer el Espíritu Santo en nosotros, los creyentes, sus hijos, de decir, mira, tú dependes totalmente de mí, de Dios, ¿verdad? De tu Espíritu Santo. Si tú vienes conmigo con humildad, te entregas a mí, confías en mí, con fe, yo te voy a revelar cosas que de otra manera tú no vas a conocer de Dios. Vas a conocer de Él, pero no lo vas a conocer a Él. En cambio, nos sometemos al Espíritu Santo por medio de sus escrituras, le pedimos revelación y nos da su sabiduría como a Él le place. ¿Qué más hizo este poder que proviene de Dios? La segunda parte del versículo 20, hermanos, termina diciendo, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hablando de Jesús, que dice, este poder lo resucitó de los muertos. Termina el versículo 20 diciendo, y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió a todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este mismo poder que nos ilumina, que nos da sabiduría, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, este mismo poder lo sentó con máxima autoridad. La segunda parte del versículo 20 es que le es dado el lugar de honor que solo le corresponde a Dios. El Espíritu Santo nos da el entendimiento de que Jesús es Dios. Nos reafirma que al resucitar a Jesucristo está comprobando que Jesús es Dios, no que es similar o que es un profeta, sino que el Espíritu Santo nos permite a nosotros reconocerlo como Dios.
ese mismo poder le da el lugar de honor a Dios, a Jesús como Dios, como nadie. ¿Quién se puede sentar a la diestra de Dios? Jesús, el Hijo. Nadie más puede tomar ese lugar, nadie. Y ese poder que lo resucitó y que nos da esta revelación, ese poder es el que le da el lugar. Entonces, si se fijan, es como un reconocimiento del Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad, diciéndole: Jesús, este es tu lugar. Tú eres el Hijo. Aquí te corresponde como hijo este lugar, este trono. Reconoce a Jesús como Señor. Versículo 21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Este poder le es dada máxima autoridad que nunca se acabará. ¿Se fijan? Por los siglos. Esto que estamos leyendo es una doxología, una adoración. Es una adoración, una alabanza, reconocimiento de la grandeza de Dios. Y dice Pablo que el Espíritu Santo está haciendo esto, que el Espíritu Santo nos da a nosotros el entendimiento de que estamos adorando a Jesús como Dios, porque lo sienta en el lugar que nada más le corresponde a Él, y declara que es eterno, que nunca se va a acabar. Y versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, es puesto como cabeza sobre el cuerpo de almas que Él mismo rescató. Entonces, el poder del Espíritu Santo le da su lugar, declara que es eterno y lo pone por cabeza sobre su iglesia, sobre las personas que ha salvado, sobre nosotros. Lo declara nuestra cabeza, lo declara nuestro Señor. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, y si se fijan, aquel está en mayúscula, la plenitud de aquel Dios que todo lo llena en todo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa, hermanos? Dice versículo 23, la cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel. La plenitud de aquel. ¿Quién es aquel? Dios. La iglesia, el cuerpo, es la plenitud de Dios. Nosotros como cuerpo de Cristo somos la plenitud de aquel. ¿Qué significa la palabra plenitud? Estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. ¿Estamos entendiendo lo que dice? Nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos la plenitud de Él. Alcanzamos la perfección por medio de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, por ser cuerpo de Él, por ser parte de la iglesia, por ser miembros, por ser creyentes. Se me va el aire porque es increíble leer que nosotros alcanzamos la perfección por medio de Él, no por nada de lo que nosotros hagamos, sino porque Él nos adopta, nos trae a su iglesia, somos aquí en su mano, nos sostiene, nos transforma, nos da sabiduría, nos hace crecer, hace que demos fruto. Y de esa manera somos perfectos, somos santos, somos apartados por medio de Él, por medio de este poder del Espíritu Santo. Y bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes, hermanos, que podemos seguirle mucho tiempo, pero me gustaría escuchar de ustedes con qué se quedan, si hay preguntas, si hay dudas, o con qué nos quedamos.
Vamos a cerrar con una oración. Gracias, Padre, por esta noche que nos permitiste estudiar tu bendita palabra. Gracias, Señor, y te suplicamos, tal cual como acabamos de aprender, que tu luz de tu Espíritu Santo brille en nuestra mente. Danos la mente de Cristo, danos el entendimiento de tu palabra. Permítenos tener esa sabiduría, Señor, aplicar el conocimiento para ser sabios espiritualmente y dar fruto que te honre a ti, fruto que te adore a ti, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.